Continuamos con todos ustedes aquí en nuestra entrevista. Hoy nuestro invitado ha sido cortador de jamón para los príncipes de Asturias. No en vano es uno de los más prestigiosos, yo diría que valorado, cortador de jamón en nuestra región y además más allá de nuestras fronteras, porque es que ha estado cortando jamón en sitios tan especiales como Nueva York o como Zúrich, en Suiza. Ahora les vamos a contar más detalle, porque hoy queríamos conocer la experiencia y conocer también el trabajo de un joven que es de la zona sur de Madrid. Él reside en Valdemoro, se llama Juan Carlos Gómez Sierra y ha conseguido hace unos días el primer premio del quinto concurso internacional de cortadores de jamón de Salvaleón. Además, también tiene en su poder el segundo premio del concurso nacional de cortadores de jamón de esa de Extremadura, que consiguió el pasado año en el Salón del Gourmet en Madrid. Es cuchillo de plata y de bronce en diferentes concursos de cortador de jamón y ha mostrado su buen hacer en estas lides, pues por ejemplo, como decía, en Nueva York, en Zúrich y en fiestas privadas de jugadores del Real Madrid también, entre otros, porque su currículum es muy amplio y muy largo. Hoy queremos saber qué es y cuál es el trabajo y cómo es el trabajo de un cortador de jamón. Además, ya de paso aprovechamos para que nos dé algunos consejos útiles para nuestro hogar. Muy buenas noches, bienvenido Juan Carlos. Hola, buenas noches, Pilar. Juan Carlos Gómez Sierra, cortador de jamón. ¿Cómo se hace uno cortador de jamón? Bueno, en mi caso ha sido un poquito evolución. Yo empecé a trabajar en mi actual empresa, en Campofrío, en Avidul, hace 16 años y bueno, hace unos 5 años me ofrecieron la posibilidad de cortar jamón de manera profesional y bueno, pues hasta aquí he llegado. Evolución, poquito a poco, paso a paso. Y vas aprendiendo a lo largo del tiempo. Bueno, y esto, claro, todo el mundo decimos, bueno, cortador de jamón, pues yo corto jamón en mi casa, nada que ver con lo que hace y hoy lo vamos a demostrar nuestro invitado. Usted decía, trabaja en la fábrica que tiene la planta de jamones de Campofrío en Villaverde y de Navidul. Y bueno, su trabajo allí no es cortar jamones, usted hace el proceso de elaboración de los jamones, ¿no? Eso es correcto. No tiene nada que ver con el corte de jamón, ahí es únicamente lo que es el proceso de hacer un jamón curado. Es una planta de producción de jamón curado únicamente. Decía que lo último de sus concursos ha sido quedar primero en el quinto concurso de cortadores de jamón de Salvaleón. Me gustaría que nos contara cómo es un concurso de cortadores de jamón. Bueno, la verdad es que es un poquito complicado, ¿no? Se valoran muchísimas cosas, hasta 12 parámetros diferentes, desde el estilo del cortador, el tamaño de la loncha, el grosor de la loncha, la velocidad en el trabajo, platos de presentación, raciones de 100 gramos, rendimiento y bueno, ese conjunto de valoraciones es el que se toma en cuenta. La rectitud en el corte también es importante. Claro, porque además usted me decía antes de comenzar la entrevista, me decía, bueno, es que tenemos que hacer las lonchas más o menos del mismo tamaño, del mismo grosor, y podemos cortarlas, como me dice, de diferentes puntos del jamón, pero es que incluso cuando terminan de cortar les pesan el jamón a ver el rendimiento que han sacado de él. Eso es. Se pesa el jamón al principio antes de comenzar a cortarle y se pesa al final los restos del jamón, de huesos y con eso pues se halla el rendimiento que se ha tenido, que también sobre todo en hostelería es bastante importante el rendimiento que se le dé a una pieza de jamón, claro. ¿Y por qué cree usted que es tan importante cortar bien el jamón? Pues hombre, lo primero para poder degustarlo bien y además conseguir una buena estética, que un cliente cuando vaya a degustar jamón, aparte de ver un jamón bien cortado, que sacarle el máximo rendimiento posible a sus aromas y a sus texturas. Un jamón bien cortado gana mucho. Gana mucho. Bueno, gana mucho, tanto que ustedes habrán visto en el plano general que hemos comenzado la entrevista, aquí delante de mí tengo un estupendo plato de jamón muy bien cortado, muy bien presentado, no por mí ni mucho menos, sino aquí por el artista, y además tiene aquí todos los instrumentos necesarios para que nos va a hacer para hacernos una demostración de cómo se corta bien jamón. Primero, ¿qué instrumentos tenemos que tener, Juan Carlos? ¿Qué necesitamos? Pues básicamente lo que necesitamos es una buena herramienta, unos buenos cuchillos, sobre todo en el tema de afilado, más que en la calidad del acero, que por supuesto es importante, pero el afilado que sea lo mejor posible. Y necesitaríamos en principio 3 cuchillos, que bueno, yo comprendo que en la mayoría de los hogares es difícil tener eso, pero digamos que es lo ideal, 3 cuchillos, uno pequeño y robusto para poder marcar el jamón y poder desprender la carne de los huesos. El siguiente que tenemos ahí es el cuchillo de descortezar, más ancho, más largo, más robusto aún, y es para quitar la corteza y las partes duras del jamón. Y luego el que conocemos todos, el cuchillo de lonchear, largo y flexible. El famoso jamonero. El famoso jamonero, eso es. ¿Y esto que tenemos aquí qué es? Porque esto que ven aquí no es nada ni una herramienta láser, así como en la Guerra de las Galaxias, que es que me ha recordado a eso. ¿Qué es esto? Eso es una cheira y además es bastante especial. Normalmente las cheiras son de metal, pero esta es
un tipo nuevo que se ha lanzado hace poquito y está hecha de piedra natural, una piedra especial, y se consigue afilar bastante mejor el cuchillo. Ajá. Bueno, pues yo creo que lo primero, antes de seguir la entrevista, lo primero que podíamos pedir a nuestro invitado es que nos hiciera una demostración de por dónde hay que empezar el jamón, muy importante, y cómo debemos cortar un jamón en nuestra casa, ya de la mano de un experto. Si no le importa, Juan Carlos, tenemos aquí un jamón que nos ha traído usted, cedido por gentileza de Navidul. Si me hace el favor, vamos a hacer una pequeña demostración. Lo tenemos aquí en una mesa accesoria que hemos puesto para el efecto. Y bueno, hemos preparado el plato de muestra que nos ha cortado amablemente Juan Carlos hace un momentito antes de comenzar la entrevista. Y ahora pues vamos a ver cómo cortar. Bueno, el jamón ya lo tenemos empezado porque claro, que teníamos que ahorrar tiempo. ¿Por dónde hay que empezar el jamón? Bueno, pues en casa lo empezaríamos siempre por la parte contraria a la que tenemos aquí, la babilla, que es la parte más finita, porque ocurre que es la parte más seca del jamón y nos conviene consumirla lo antes posible para que no se reseque más. Pero si lo que vamos a hacer es cortar un jamón entero en un día, en una fiesta o en un par de días, pues ahí ya podemos elegir por donde más nos interese. Normalmente se empieza por la maza, porque es la zona más veteada y se consigue mayor presencia. La maza, perdón, es la parte más ancha del jamón. La parte más ancha, con mayor concentración de grasa infiltrada, y la parte que a la vista nos gusta más. Bien, por cierto, me decía usted, el jamón que tenemos ahora mismo aquí, que les estamos ofreciendo, es un jamón ibérico. Sí. ¿Que lo diferenciamos del jamón blanco, del jamón serrano de toda la vida? Sí, es un poquito diferente. El jamón ibérico es un jamón más alargado, más estilizado, es como si fuese más atlético, digamos, ¿no? Entonces sí que se le nota bastante diferencia, y habitualmente pues tiene la pezuña negra. De hecho, la gente los llama pata negra. Pata negra. Y bueno, ya del sabor no vamos a hablar porque eso ya es otra historia, que también es verdad que todos lo hemos comprobado. Pues si le parece, creo que tiene que enderezarlo para poder cortar bien. Sí, le vamos a girar un poquito. Lo teníamos un poco inclinado para que ustedes pudieran apreciar la veta, y el corte, que como han visto es un corte lineal, recto, nada de hacer escalones, que eso es verdad que en casa hay veces que nos ponemos a cortar jamón y nos sale más de un escalón que otro. ¿Cuál es la técnica para cortarlo así? Enséñanos la loncha, por favor, Juan Carlos. La loncha debe de ocupar todo el ancho del jamón, que lleve desde la parte de la grasa a la parte exterior de la carne. Y con esto lo que vamos a conseguir es una mezcla de todos los sabores que componen la loncha. Evidentemente el tocino tiene un sabor diferente que la parte exterior, que está un poquito más reseca, o que la parte central, que tiene la mayor cantidad de grasa infiltrada. Si cortamos solo de la parte, cualquiera de las dos, tanto el tocino como de la parte magra, los sabores como que van a quedar un poquito más difuminados, y así conseguiremos mayor homogeneidad. ¿Y cuál es el secreto para cortarlo tan fino? ¿Cómo se hace? El pulso y el filo del cuchillo. Cuanto más finito sea el filo del cuchillo, lo vamos a poder hacer más transparente, más finito. Porque claro, el jamón es importante que se corte finito. Sí. ¿Se aprecia mejor el sabor? Las papilas gustativas trabajan bastante mejor. Entonces de esa forma le extraeremos muchísimo mejor su sabor. Veo que además está cortando el jamón y no lo está cogiendo por ningún lado, no lo sujeta, simplemente corta con el cuchillo. Cortas con el cuchillo, con un cuchillo muy bien afilado. No es necesario hacer demasiada fuerza con el cuchillo. Por lo tanto, además, también es una cosa que nos va a aportar seguridad. Si un cuchillo mal afilado, puede ocurrir que al hacer demasiado fuerza para poder cortarlo, nos puede causar algún accidente.